Buenos días, hermanos. Buenas tardes. No sé qué hora nos estará viendo, pero quería saludarles y bienvenidos a un episodio más aquí de Preceptos para el Vivir. Este es nuestro estudio bíblico que estaremos haciendo durante el verano en línea y poniéndolo en el canal de YouTube para que puedan así también tener bendición por medio de estos estudios que estamos teniendo. En esta ocasión estamos estudiando un libro aquí que se llama Guía de Estudio a Principios de Vida por el doctor Charles F. Stanley. Y la semana pasada comenzamos con el primero y estuvimos viendo el primero que fue al principio, el primer precepto para vivir nuestra intimidad con Dios, determina el impacto de nuestras vidas. Y hoy vamos a entrar al número 2, que es obedecer a Dios, disculpen, obedezca a Dios y deje las consecuencias a Él. En otras palabras, ¿verdad? Que debemos aprender a obedecer a Dios, a lo que Él nos manda y dejar las consecuencias a Él. Y vamos a ir en esta ocasión al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer versículos del 1 al 7 en esta ocasión. Y después de eso vamos a orar y vamos a entrar a nuestro estudio. Entonces vamos a leer aquí Éxodo 19, versículos del 1 al 7. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice este video, así como sale, Señor, que sea de bendición a los oyentes, Señor, y sigas tú edificando nuestras vidas espirituales, que es la base, Señor, de nuestro bienestar, Señor, tanto emocional, intelectual, Señor, y aún físico, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has dicho, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sea tu palabra, Señor, bendecida, así como la estudiamos. En el nombre que expió todo esto. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar a este segundo precepto para vivir, que estamos viendo que es obedecer a Dios, o en otras palabras, obedezca a Dios y deje las consecuencias a Él, deje las consecuencias a Él. Ahora no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué es que desobedecemos a Dios. Y digo desobedecemos porque todos desobedecemos a Dios, ¿verdad? Es como dice nuestro de facto, ¿verdad? Es lo que ya viene natural en cada una de nosotros. Pero vienen situaciones aún para nosotros como creyentes ya de años, ¿verdad? Que hay veces que tal vez venga una situación o una circunstancia en la cual va a ser un probado verdaderamente cuánto obedecemos a Dios. Hay cosas que podamos decir que tal vez ya nos acostumbramos a obedecer a Dios o que no son tan difíciles, pero de repente viene alguna situación o alguna circunstancia que nos muestra si verdaderamente nuestra confianza y dependencia está plenamente en Dios. Y este principio nos ayuda, ¿verdad? Porque va a haber situaciones en nuestra vida donde vamos a tener que recordar este principio y decir, pues hay que obedecer a Dios y dejar las consecuencias a Él. Dejarse las consecuencias a que sean lo que sean a Él. Ahora, como dije, ¿por qué es que desobedecemos nosotros? ¿Por qué es que tendemos a desobedecer? Ahora, como dice aquí este libro, tal vez muchas veces no nos ponemos a pensar en esta manera literal, pero la realidad es esta, que nosotros desobedecemos a Dios porque aún no le confiamos plenamente. De alguna manera, cuando pensamos que hubiera una situación
que nos aprueba y nos dice, pues sabemos lo que debo hacer, lo que Dios dice. Y están las otras opciones, están lo que yo quiero hacer o lo que parece ser más fácil o lo que sea. Y vemos las opciones y detrás de nuestra mente, de alguna manera, pensamos que si lo hago de la manera de Dios o lo que Dios dice, yo voy a salir perdiendo. Ahora, como dije, tal vez no lo verbalicemos, pero eso es lo que actualmente está pasando en nuestras mentes en el proceso de decidir, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si será si hago lo que Dios dice, es que ¿qué va a pasar? ¿Qué si esto pasa? ¿Qué si el otro? Es que no voy a salir adelante, no voy a tener los resultados favorables hacia mí. Y entonces eso verdaderamente denota nuestra desconfianza en Dios. Ahora, cuando llegamos aquí a Éxodo, capítulo 19, ¿verdad? Podemos ver aquí al pueblo de Israel que había llegado, ¿verdad? Aquí a este lugar, el monte Sinaí, habían estado ya fuera de Egipto. Y aquí Moisés sube al monte y Dios le está hablando, aquí en ese pasaje, y le dice que llegara al pueblo y que le dijera lo siguiente. Ahora si lo leemos una vez más, el versículo 4 dice, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, dice, sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás, dice, a los hijos de Israel. Ahora, aquí Dios les dice, ¿verdad? Que tenían que ir y hablarle al pueblo y decirle estas palabras. Ahora, ellos ya habían visto el poder de Dios a ser manifestado. Ahora, cuando pensamos en eso, ¿verdad? Todo lo que ellos presenciaron hasta este punto, ¿verdad? Habían visto los 10 plagas venir sobre Israel, habían visto la columna de fuego, interceder por ellos cuando estaban siendo uh, perseguidos por los egipcios. Vieron el gran milagro del mar rojo abrirse en dos, ¿verdad? Y pasar sobre tierra seca. Y cuando vieron todo esto, llegamos a esta pregunta. ¿Era importante que presenciaran el poder de Dios en acción? Era necesario para este pueblo que ellos vieran en acción el poder de Dios en sus vidas. Claro que sí. Dios ya les había manifestado y había puesto a prueba su amor y su protección y su poder a favor de ellos. Pero así como los trae aquí al monte de Sinaí, ellos todavía se encuentran en un proceso de preparación. Y eso es muy, muy importante, porque así Dios muchas veces nos va preparando en esta vida, nos va preparando para lo que Él quiere usarnos, pero antes de poder ser preparados, antes de poder nosotros llegar a verdaderamente y vivir el propósito con el cual Dios quiere, vamos a ser probados muchas veces si verdaderamente hemos aprendido a confiar en Él o no. Y como dije, a la desobediencia es verdaderamente una demostración de que aún no le confiamos a Dios, que aún no tenemos esa confianza en su carácter, en, en sus palabras, en la clase de persona que Él es un Dios bueno y que tiene mi bienestar en mente en todo. Y aun cuando no entiendo, ¿verdad? El porqué de la razón que Él me está diciendo, que debo hacer lo que debo hacer, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante. Y entonces vemos aquí que él, en el monte Sinaí, él les está diciendo esto, le dice, hey, si hacen lo correcto, si me obedecen, van a ser para mí, dice, un especial tesoro, van a ser algo especial para mí. Igual, hermanos, en otras palabras, somos sus hijos, ¿verdad? Obviamente todos hijos, pero somos sus herramientas especiales, útiles para Dios cuando aprendemos a pasar a este punto de poderle confiar a Dios. Y recuerden que después sabemos que a Israel le costó aprender esta lección. Siempre desconfiaban de Dios. Y antes de poder entrar a la tierra prometida y poder tener esas bendiciones que Dios les había prometido, tenían que aprender a confiar en Él. Y les costaba, les costaba. Y ahí por eso
ocasión tras ocasión, ¿verdad? Donde ellos se quejaban y no, y aún hasta renegaban y querían regresarse a la misma esclavitud de donde Dios los había sacado. ¿Por qué? Porque no habían aprendido a confiar en Dios, no habían aprendido a confiar en Dios. Ahora vamos a otro pasaje, vamos aquí más atrás, en Éxodo 3, ¿verdad? Esto fue aquí donde Israel se encuentra en el monte Sinaí después de haber sido liberado de Egipto. Pero si vamos de regreso, cuando primero Dios llama a Moisés, ¿verdad? Aquí en el capítulo 3, vemos también otro ejemplo de confianza en Dios, de aprender a obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Dice aquí el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Ahora, si somos honestos, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción en esas exactamente mismas circunstancias, ¿verdad? Recordemos un poquito de Moisés, ¿verdad? Moisés primeramente se encontraba lejos de Egipto, donde él había sido criado. Primeramente había sido puesto, se acuerdan, en el río por su mamá, porque le había mandado a matar a todos los bebés de Israel, y su mamá lo pone ahí en la canastita, lo encuentra la hija del faraón y etcétera. Y él crece ahí una, como un egipcio, pero llega un punto donde él, al ver la injusticia de su pueblo y todo lo que le estaba pasando, él mata a un hombre y huye de Egipto porque temía el furor de Faraón. Y ahora, estando lejos en este lugar, Dios ahora se le aparece y le da este nuevo mandato. Dice, hey, te he escogido a ti. Y tú vas a ir a Egipto y vas a ser el instrumento, en otras palabras, que vas a ser usado para librar a tu pueblo. Ahora, ¿cómo hubiera reaccionado usted? ¿Verdad? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Creo que muchos hubiéramos dicho, pero. Creo que me imagino lo primero que pasó por la mente de Moisés es, pero si todavía me van a buscar, me van a poner en prisión. ¿Qué si se recuerdan que yo maté a un hombre y todo eso? Había tantas cosas que podríamos decir legítimamente podían pasar por la mente de él, pero Dios le había mandado a obedecerlo, ¿verdad? Ahora, ahí es un ejemplo claro de situaciones que van a venir a nuestra vida donde Dios dice, haz lo correcto, obedéceme, confía en mí, y van a pasar muchas situaciones, pero qué si esto pasa, pero qué si me arrestan, pero qué si el otro, y tenemos que aprender a simplemente dejar las consecuencias en las manos de Dios, porque entonces eso verdaderamente revela de que hemos confiado en él. Como dice aquí el libro, dice, humanamente hablando, ¿cree usted que el temor de Moisés se justificaba con todos esos obstáculos? ¿Por qué sí o por qué no? Y eso es muy importante, que traer esos episodios de la Biblia a nuestras vidas reales y ver que ellos eran personas igual que ustedes y como yo, con esos miedos, no tenían conocimiento del futuro, y aun cuando lo tenían, muchas veces así dudaban, ¿verdad? De las cosas de Dios. Y Él les dice, ¿verdad? Tú vas a ir allá, ¿verdad? Y recuerdan, después sí que seguimos leyendo ahí el pasaje, ¿verdad? Que Dios le tiene que dar señales de su poder, ¿verdad? Le da la señal con lo de la vara que se convierte en serpiente, y también la lepra en su mano, y señales para que él viera, hey, yo tengo el poder, confíame, yo voy a hacer lo posible, aunque tú no lo entiendas, ¿verdad?
Y entonces al fin, ya después de ver todo el poder, aún tenía una excusa más. Moisés dice, pero es que no soy bueno para hablar. Es que no soy la persona adecuada, por favor, es que tú sabes. Y ahí Dios hasta vemos que se enoja Dios. Le dice, ¿quién hizo la lengua? Dice, ¿quién? Dice, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estás tú? Porque muchas veces Dios nos tiene que poner en nuestro lugar para recordarnos que Él es Dios y que nosotros somos su creación y que si Él nos manda a hacer algo es porque Él sabe mejor. Él sabe mejor siempre que nosotros, ¿verdad? Y ahora, esto es aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando Dios lo llama. Y después, como leímos en Éxodo 19, estos dos eventos ocurren en el mismo lugar geográficamente, el monte de Sinaí. Este llamamiento donde Moisés ve la zarza ardiendo y donde él le dice, yo soy el que soy Dios el que lo voy a llevar a cabo. Y él tiene este encuentro personal y un encuentro en el lugar sagrado, ¿verdad? Es el mismo lugar. Y entonces, ¿qué nos denota eso? Voy a leer aquí directamente, dice, el relato de Éxodo 19 ocurre en el mismo monte donde Dios llamó a Moisés a servirlo. Esto indica que él cumplió su promesa, tanto a su siervo como a Israel. Moisés obedeció a Dios a pesar de las consecuencias que confrontó. Hebreos capítulo 11, versículo 27 testifica, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés confió en Dios y todas las promesas que enfrentó padecieron ante el inmenso amor, la sabiduría y el poder de su comandante. ¿Quién era el comandante de Moisés? Era Jehová, Jehová el Dios Todopoderoso. Y Jehová es el mismo hoy, mañana y para siempre, ayer, hoy y para siempre, hermanos. Entonces es el mismo Dios al cual nosotros servimos y el cual tenemos que aprender a confiarle, como Moisés le confió. Que saber que el obedecer a Dios muchas veces va a ser difícil. Vamos a saber lo correcto hacer, pero nos va a dar miedo hacerlo porque nos entra esa todavía carnalidad y esa desconfianza. ¿Será que voy a salir ganando en esta situación? Hay que dejar las consecuencias a Él, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros en mente. Y llegar verdaderamente a verlo así como él dice, su comandante, de que al final del día Él es Dios, Él es Señor, Señor de señores, y nuestro deber es obedecerle, ¿verdad? En una situación de guerra, un soldado está entrenado a obedecer los mandatos de su comandante. ¿Por qué? Porque su comandante sabe y tiene un conocimiento más elevado que él, sabe situación, lo que está pasando y muchas veces no hay tiempo para explicar. Simplemente tienen que hacer lo que se les manda hacer. Igual, hermanos, Dios tiene un conocimiento mucho más vasto que el de nosotros, obviamente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice la Escritura. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y Él tiene el panorama de todas nuestras vidas en mente. Él tiene todo el futuro a su plena vista y Él sabe que si usted le obedece, siempre va a salir adelante. Pero si no le obedecemos y dudamos por nuestra poca vista que tenemos, por nuestra falta de fe y confianza en su carácter, nosotros somos los que saldremos perdiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos versículos más que nos ayudan a recordar esta lección. Primeramente, Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? Un pasaje que conocemos frecuentemente o citamos, ¿verdad? Que es Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué dice esto? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. En otras palabras, encomiende a Dios su vida. Encomiende a Dios su vida y todo lo que se relaciona con usted. Todas las cosas, todo aspecto de su vida, todo sus hijos, su matrimonio, su negocio, todas las cosas encomiéndalas a Dios, obedezca a Dios en esas situaciones y deje las consecuencias a Él. Dice, Él enderezará tus veredas. Número 2, vamos a hacer Salmo 37, 9. Salmo
capítulo 37 o Salmo 37 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor, porque los malignos serán destruidos. Disculpen, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Segunda cosa a recordar, hermanos, para vivir este principio es esto, que cuando esté enfrentando una situación, espere la respuesta del Señor a su respuesta o situación. Espere. Ahora eso es muy clave, porque muchas veces se nos viene una situación y lo primero que hacemos es correr a querer corregirlo nosotros, a querer salir de la situación por nosotros mismos y ni siquiera esperamos en querer ver cómo Dios dirige la situación. Nunca, ni siquiera paramos a pedirle verdaderamente, decir, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres verdaderamente que hagamos esto o el otro, y esperar a ver cómo Dios indica, cómo Dios dirige y cómo Dios provee la respuesta a su situación o a su problema que está enfrentando. Número 3, medite en la palabra de Dios y siga las indicaciones del Espíritu Santo. Que dice Mateo 6:33, ¿verdad? Algunos ya lo conocen, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero, ponga tiempo para su vida espiritual primero, ponga tiempo para estar en comunión con su Creador primero. ¿Por qué? Porque todos saben esto, que una manera que una relación se construye es pasando tiempo. No puede uno decir que tengo una buena relación con una persona a la cual no paso tiempo con ella, con la cual no paso tiempo conociéndole y interactuando con la persona para conocer su carácter y su persona. Y así como usted pasa tiempo con Dios y usted sigue conociendo más a Dios íntimamente, usted va a ir confiando más en Dios para que cuando venga la situación donde está siendo probado a obedecer o a desobedecer a Dios, usted va a optar por obedecerlo porque sabe en quién ha creído. Como dice aquel canto, porque sé a quien he creído y Él es poderoso para guardarme en ese día glorioso, iré a morar con Él. Y eso es algo que meditar y pensar. Si no le puedo confiar en esas situaciones que son pequeñas en comparación a la situación más grande de peligro que he enfrentado yo, que es mi destino eterno. Si no le puedo confiar a él mis hijos, si no le puedo confiar a él mi economía, si no puedo confiarle a él mi salud, entonces, ¿cómo le puedo confiar a él mi salvación? ¿Cómo puedo tener verdaderamente seguridad de que él me va a llevar al cielo y no se va a retraer de su promesa? ¿Verdad? Obviamente, si Dios es un Dios que cumple su palabra y dio a su Hijo Jesucristo para morir por mí, para poder librarme de las llamas del infierno, que Él dio lo más preciado y más hermoso, como dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará con Él todas estas cosas? En otras palabras, ¿qué clase de Dios sería que ha demostrado su amor y infinito amor en querer mostrar nuestro bienestar y su bondad para con nosotros, en que ahora Él nos va a guiar a hacer cosas que nos van a hacer daño? No, hay que confiar en su carácter. Número 4, dispóngase a esperar o alejarse si el camino que le espera no está muy claro. Salmo 27. Salmo 27. Dice así la palabra del Señor en Salmo 27 y versículo 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dice él, al mismo que le hubiera desmayado, dice, si no hubiera creído ver la bondad de Dios. Y si cuando usted está pidiendo dirección de Dios, está enfrentando una situación y no sabe cuál es tomar todavía, esté listo para alejarse del camino que lo que espera, si lo que espera no es muy claro, ¿verdad? Entonces mejor apartarse hasta tener claro la manera en que Dios quiere dirigir su situación y su problema, ¿verdad? Dispóngase a perseverar en medio del conflicto. Mateo 5, 10 al 12. Mateo capítulo 5, 10 al 12.
Mateo 5 es el sermón del monte, ¿verdad? Un hermoso pasaje. Y la prédica de nuestro Señor Jesucristo dice Mateo 5, 10 al 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces dispóngase a perseverar en medio del conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez Dios va a usar una situación para nuestro bien por medio de hacernos pasar dificultad. Ahora, a nadie le gusta la dificultad, pero es parte de crecer, es parte de perseverar, es parte de ser pulido y mejorado para lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y por último, deje las consecuencias en manos de Dios, que eso es parte principal de este principio. Obedezca a Dios y déjele las consecuencias a Él. Deje las consecuencias en sus manos. Obedezca a Dios y deje que Él se encargue de lo demás. Éxodo 14, 13 al 14, para terminar. Éxodo, una vez más, el libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Ya casi llegamos. Dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué dice? Tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos. Hay que aprender a dejar las consecuencias a Dios y eso nos quita mucho de la ansiedad, mucho de la aflicción, de la preocupación encima, porque muchas veces decimos, bueno, Señor, ahora yo tengo que solucionar esto, yo tengo que buscar la salida. Nunca se ensoberbezca de esa manera, mis hermanos, trabajemos en cada día confiarle un poquito más a Dios. Decir, Señor, yo quiero confiar en tu carácter, en tu persona, en que tú tienes lo mejor para mí en mente, en mi vida. Y te quiero obedecer. Te quiero obedecer. Ahora sea honesto, ¿verdad? Eso, por último, lo menciono también. Sea honesto con Cristo. En mi experiencia personal, ¿verdad? Cuando usted está enfrentando una situación que usted sabe lo correcto, pero le está entrando ese temor, esas dudas, pero ¿qué es de esto? ¿Pero qué del otro? Sea honesto con Dios, porque sabe que Él ya lo sabe. Él ya lo sabe y Él solo quiere escucharlo de sus labios. Sea honesto con Él, decirle, Padre, yo quiero obedecerte, pero tengo este y este miedo, me entran estas dudas. Yo sé que es una falta de desconfianza de mi parte en ti, Señor. Perdóname y ayúdame a confiar y ayúdame a hacer lo correcto y dejar las consecuencias a ti. Que eres un Dios bueno, eres un Dios que me ama y un Dios que siempre quiere lo mejor para mí. Pero hermanos, que este segundo precepto para el vivir les pueda servir, no solo de ser bendición escuchando el video, sino también para ponerlo en práctica, ¿verdad? En la vida actual, en la vida real, situaciones que pasamos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por una oportunidad más de poder compartir este estudio. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada oyente, Señor, sea bendición y nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hay situaciones que enfrentamos que no son fáciles y que, Señor, cuando tú nos revelas lo que debemos hacer, no es fácil muchas veces porque entra el temor, entra la duda, entra el qué va a pasar. Pero, Señor, ayúdanos a recordar este principio, que te debemos obedecer a ti y dejarte también las consecuencias en tus manos, Señor. En el nombre que escribió todo esto. Amén. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga y nos estamos viendo en el próximo episodio de Preceptos para el Vivir la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Bye bye.